Buenas tardes, hermanos, o buenos días, depende de la hora que esté viendo este video. Dios les bendiga ricamente. Otra vez estamos juntos a través de este medio para compartir la clase que nos toca para hoy, domingo 20 de diciembre. Ya estamos muy cerca de Navidad, así que feliz Navidad para todos. Ya será nuestro último domingo antes de Navidad. Recuerden que estamos en la iglesia reuniéndonos. Esta mañana tuvimos un servicio muy especial, muy hermoso. El mensaje fue muy claro y directo. Para esta semana, el 24 por la noche, a las 6 de la tarde, tendremos nuestro servicio de encendido de las velas. Será un servicio corto, más o menos de 6 a 7 de la noche, el día 24. Está invitado a asistir. Estamos siguiendo las normas de sanidad posible, usando sus máscaras, cada cosa, pero oramos para que el Señor siga bendiciendo a cada persona que va y protegiendo a cada familia. Estamos también orando por cada familia, no solamente por la situación de COVID, aún sabemos que los problemas económicos también surgen de este tiempo, especialmente donde queremos ver a todos la familia, ¿verdad? Pero procuremos celebrar nuestra Navidad de una manera responsable, esperando que ya, si Dios quiere, el próximo año esto vaya empezando a cambiar para bien. Damos gracias a Dios porque no dependemos de la situación de salud, ni dependemos de la situación de gobierno, ni dependemos de política, no dependemos ni siquiera de economía. Dependemos de Él, y ese precisamente fue el mensaje del pastor esta mañana en la iglesia, para que todos sepamos que Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo el mismo, y Él va a estar vigilando sobre su pueblo. Gracias, hermanos, por los saludos que me mandan después de ver el video. Como siempre les pido, si están en internet, en Facebook o en YouTube, póngale like ahí para que las cosas vayan mejorando. Puede compartirlo cuando pueda con quien quiera, y espero que siga sirviendo de ayuda para otros. Si no le sirve de nada, véalo y déjelo ahí nomás. Pero si algo sirve, puede compartirlo con otra persona. Hoy nos toca caminar sobre el capítulo 4 de Gálatas, los versos 21 al 31. Ya vamos bien adelantados con Gálatas. Esperamos poder continuar hasta el final, capítulo 6 de este libro, y seguir aprendiendo de lo que Pablo estaba haciendo. Como les dije desde el principio, Gálatas es muy repetitivo sobre su objetivo, que es la lucha que mantenía Pablo contra los judaizantes. Y ahora en este nuevo capítulo o nuevo párrafo que estamos estudiando hoy, Pablo presenta prácticamente lo que sería su último y más trascendental argumento contra los judaizantes. Y está usando este tipo de alegoría en el Antiguo Testamento, usando la vida de Abraham como base para explicarlo. Así que yo espero que no seamos tan largos hoy, pero vamos a ver cuánto le podemos sacar a este pasaje, y estoy seguro que va a ser de bendición para muchos. Vamos a estar orando, dando gracias a Dios por este tiempo. Padre, qué bueno es poder reunirnos una vez más, aunque sea por este medio, y reconocer tu soberanía y tu señorío sobre todas las cosas. Señor, no dependemos de nada en este mundo. Nuestra vida cristiana, nuestra vida como humanos, Señor, depende exclusivamente de ti, de tu justicia, de tu provisión, de tu cuidado, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Señor, sabemos que puede estar el mundo muy revuelto por situaciones políticas, económicas, sociales, de enfermedad, pero Señor, queremos una vez más reafirmar nuestra dependencia exclusiva de ti. Declararte a ti, Señor de las cosas, Señor de nuestra vida, y aún, Señor, una vez más reiterar que esperamos de ti siempre lo mejor. Si no en este mundo, en el venidero, pero creemos que tú siempre tienes lo mejor para nosotros. Bendice a cada familia que está viendo este video, a cada hermano o hermana. Guarda de donde está, Señor, síguele protegiendo, y gracias por lo que has hecho hasta el día de hoy con todos nosotros. Bendícelo en este estudio, que podamos aprovechar de él la enseñanza bíblica, y que sea de agua fresca para nuestro espíritu, nuestra alma. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, voy a leer para ustedes entonces el pasaje que se encuentra en Gálatas capítulo 4, versos 21 al 31. Dice así la palabra del Señor. Díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre?
El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació por cumplimiento de la promesa. Este relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan dos pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre, y esta es nuestra madre. Porque escrito está: tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos de la casada tendrá la desamparada. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos de la promesa. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echad de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Así dice el Señor. Aquí vemos, como dije a Pablo, haciendo ese argumento tan importante. Otra vez recordemos que los judaizantes estaban tratando de reflejar una enseñanza y un detalle exclusivo. Ellos estaban tratando de llevar al énfasis de que la obra de Dios entre el mundo gentil, a pesar de que se convertían a Cristo, era una obra incompleta, pues les faltaba el compromiso con la ley mosaica. Decían: Cristo, muy bien, pero hay que agregarle ahora el compromiso con la ley mosaica para poder completar la obra que Dios ha estado haciendo. Pero Pablo afirmaba, y lo hemos dicho muchas veces, Pablo dice: para ser aceptado por Dios, el único elemento necesario era la fe en Cristo Jesús. Pablo era muy claro en esto y lo hizo demasiado énfasis constante en la misma idea. Para ser aceptado por Dios, el único elemento necesario era la cruz, la fe en Cristo Jesús. Pablo hacía un énfasis: el tiempo de Moisés ha pasado o ha cesado. Ahora va a usar este relato usando la historia de Abraham con sus dos hijos, uno producido o uno engendrado en la vida de Agar, su esclava, y otro engendrado directamente con su esposa Sara. Lo va a usar como un ejemplo. Y él mismo dice, él mismo explica, ¿verdad?, que este relato puede interpretarse en un sentido figurado. Pablo va a darle una vuelta, por decir así, a este relato para presentar un argumento desde ahí que precisamente no estaba hecho para eso, toda esa historia. Pero él afirma todo esto y va a usar para afirmar que el tiempo de Moisés ha pasado, y usa este relato para decir esa verdad. Prácticamente pone a Abraham, a Sara e Isaac, que es el hijo de la promesa a través de su esposa, y luego va a usar a Abraham, Agar e Ismael, que es el hijo de la esclava. Y Dios trabaja, claramente Pablo está enseñando que Él trabaja por la promesa que Él ha hecho. Trabaja por esa promesa que Él ha hecho. No va a trabajar sencillamente porque Ismael es hijo natural de Abraham. Él no toma ese ejemplo. Dios trabaja a través de su promesa y no a través de la carne. La descendencia de Abraham no se va a dar por la carne. Y usa, por decir así, todo este argumento desde el principio, como está hablando de los pactos. Ya lo leímos en el 3, 6 al 14, y ya usa ese argumento. Luego habla de la filiación. Lo leímos en ese mismo capítulo 3, versos 15 al 25, que era su segundo argumento. Y luego entramos al tercero, que era capítulo 3, 26 prácticamente, hasta el 4:20, y ahora estamos leyendo en el 4, 21 a 31. Ahora va a ser este cuarto argumento, que va a ser usando ese ejemplo de Abraham y Sara, Ismael e Isaac. Y se apoya en Abraham, no en Moisés. Pablo ve claramente la obra de Dios que empieza con el llamado de Abraham.
Y él empieza este pasaje precisamente con esa pregunta, tratando de que la gente piense y reaccione, haciendo pensar a sus lectores. Por eso dice, díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de la promesa. Pablo claramente está usando ese ejemplo de Abraham, que a pesar de haber tenido dos hijos, el único, por decir así, que Dios toma en cuenta es aquel que viene directamente de la promesa hecha de Dios para Abraham, de que iba a tener un hijo, aún en su vejez. Sabemos que toda la historia de Abraham y Sara, que estaban un poco temerosos de que Dios no cumpliera su promesa, y al fin y al cabo, por intervención humana o por la decisión de ellos, tuvo otro hijo en Agar. Pero está muy claramente aplicado y el significado. Y usando esta ilustración, va a concluir en algo muy, por decir así, inteligente, y hacemos esta división aquí. Al primero hace esa pregunta, ¿saben lo que dice la ley? Luego va a trabajar un poco con el material bíblico del 22 hasta el 23, esa relación de Abraham con dos mujeres, y es parte, por decir así, de esa estructura de la ley, promesa y carne. Siempre la promesa de Dios va a ir ligada con la gracia de Dios. En cambio que la ley va a ir ligada con la carne. Y Pablo liga la ley con esclavitud. Y en tercer lugar hace una interpretación del 24 más o menos hasta el final, hasta el 27, 30 de esa lectura que ya hicimos. Estas dos mujeres, Pablo está presentándolas como que corresponden como a dos disposiciones contractuales de parte de Dios. Agar, que era la esclava, y Sara, que era la mujer o la esposa oficial de Abraham. Una basada en la promesa que Dios le había hecho a Abraham con su esposa. Sara la compara ahora con la Jerusalén celestial y dice que es la libertad, pero la otra la compara con el pacto de la carne. Recuerden que Abraham, habiendo recibido de Dios la promesa, todavía sí, en un error quizás manejado o inducido por su mujer misma, va y duerme con su esclava, y es donde concibe a Ismael, que prácticamente crea un gran problema. Por eso está basada en la carne. Agar, ley y esclavitud, Jerusalén terrenal. En cambio, la otra línea es Abraham, Sara, Isaac o la Jerusalén terrenal, celestial o la gracia de Dios. Y Pablo lo que está aplicando esto cuando lo va a hacer del 28 al 31, y está diciendo, los hijos de la promesa, interesante ese tema por cierto, y ahí es donde yo voy a dirigirme un poco más tiempo hoy. Los hijos de la promesa prácticamente van a ser perseguidos, ayer y hoy van a ser perseguidos por aquellos que no son de la promesa. Y era la queja que tenía Sara en aquella época, y por eso cuando ella vio que Ismael, que era un poco mayor que Isaac, estaba empezando a perseguir y a molestar a Isaac, el hijo menor, pero el hijo de la promesa, fue donde Sara luchó con su esposo y trabajó con él para prácticamente expulsar a Agar del campamento o de la tribu donde ellos vivían. Pablo está prácticamente presentando la escritura con una visión cristocéntrica, con una visión donde va en línea con la promesa. Y es interesante la manera que Pablo interpreta este pasaje, porque nos deja ver desde un principio de los tiempos cómo Dios ha mantenido una sola línea bajo la promesa que le había hecho a Abraham. Dios no cambió, Dios no mutó a otras cosas, ni varió su promesa, lo hizo. Y Pablo lo está leyendo a Cristo viniendo desde esa promesa, no a través de Moisés y la ley. Los que creen en Cristo, Pablo al final lo dice, van a ser perseguidos, y lo compara con lo que estaba pasando con este grupo judaizante que estaba molestando al grupo cristiano, y Pablo lo compara con Isaac y en la situación que estaba viviendo con Ismael. Y lo hace de muchas maneras, ¿verdad? Prácticamente los del error, está diciendo, persiguen
a aquellos que tienen la solución o que tienen la gracia, que es lo que Dios había prometido. Si ustedes van conmigo a Génesis 21, Génesis 21:10, es donde sucede ese momento. Génesis 21:10. Por eso le dijo a Abraham, voy a leer desde el 8, el niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete, pero Sara se dio cuenta que el hijo de Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo. Por eso le dijo a Abraham, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Y esta situación fue creciendo un poco ahí hasta que surgió lo que pasaba, ¿verdad? Y la solución, por así de Sara, era la expulsión del otro hijo que no era la promesa, a pesar de que prácticamente lo había ella promovido. Y quizás que fue el error que indujo a Abraham y él cayó también conscientemente. Por otra parte, Pablo está usando esto para decir, no se dejen imponer la ley. No se dejen poner una vez más la esclavitud. Y Pablo usa este hermoso ejemplo donde otra vez Dios va a obrar a través de su promesa, no a través de mis decisiones. Interesante que el propio padre Abraham, por llamarlo así como se es conocido, el padre de la fe, se movió en toda esta situación para ahora tener ese conflicto en su casa. Y Pablo va a usar esas mismas conclusiones. La aceptación por la fe y no por las obras de la ley. No porque Ismael fuera hijo descendiente natural de Abraham, era el hijo de la promesa. Las cosas de Dios se mueven por lo que Dios ordena, no por lo que yo ordeno. Qué bueno es Dios para con nosotros, que no nos deja meternos en sus planes, ¿verdad? Porque haríamos un desastre, así como lo hacemos cada rato. La aceptación es por fe, no por la observancia. Los hijos de Dios siempre serán perseguidos. Y claramente lo va a decir aquí en los versículos 28 hasta 31. Se los leo a ustedes. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos de la promesa. Interesantísimo que Pablo está sacando directamente a estos nuevos cristianos, a pesar de ser gentiles, les está dando, por decir así, un campanazo claro. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos de la promesa. No son hijos de la esclavitud, ni son hijos de la ley, ni son hijos de las decisiones humanas. Son los hijos de la promesa. Ahora, los hijos de la promesa, lo que está diciendo aquí, lo sigo leyendo, así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucederá ahora. Pablo está casi escribiendo una sentencia futura de lo que está pasando. Él está diciendo, lo que están viendo ustedes con la persecución de los judaizantes es una muestra clara de que ustedes sí son hijos de la promesa. La persecución la pone Pablo como un ejemplo de la verdadera línea espiritual de gracia y de promesa que tienen estos hermanos también en Galacia. Y es muy interesante porque si nosotros nos ponemos a ver la historia del cristianismo y la historia de los cristianos, tenemos muchos ejemplos de esta situación de persecución. Recuerden ustedes los amigos de Daniel, cómo fueron perseguidos en aquel tiempo donde ellos, frente a Nabucodonosor, allá en Daniel 3, frente al horno de fuego, claramente dijeron que el Señor podía liberarlos, pero decía, y si no nos libera de este horno, sepa usted que obedeceremos a Dios. Vaya determinación de estos hombres, ¿verdad? Y la decisión final del faraón fue echarlos al horno. Sé que a veces lo leemos con un poco como historia, pero muy real. Estos tres hombres se pararon delante de Faraón, no obedeciendo las leyes de Faraón de adorar la imagen de Faraón, la imagen de Nabucodonosor, perdón, no de Faraón, de Nabucodonosor. Decidieron no adorar esa imagen
Por lo tanto, enfrentaron al horno de fuego. Dios intervino poderosamente y los salvó. Nos gusta esa historia, igual que la historia del propio Daniel, cuando fue confrontado con el foso de los leones. Prohibido orar, Daniel siguió orando, fue enfrentado a la decisión de Nabucodonosor del foso de los leones en Daniel 6, ustedes conocen la historia, y Daniel se mantuvo firme en la obediencia a Dios. Otra vez Dios intervino y después de toda una noche de pasar ahí con los leones, Daniel salió intacto. Y la Biblia está llena de muchas informaciones, de situaciones difíciles que pasaron hombres y mujeres en el pasado. Si ustedes leen Primera de Reyes 18, Primera de Reyes 22, Jeremías 26, 20 al 24. ¿Recuerdan allí en Primera de Reyes la historia de Elías y Acab, de cómo Elías se mantuvo firme? Dios obró poderosamente un milagro allá en el monte, cuando cayó fuego del cielo, y Dios libró a Elías de esa situación. Y también con Micaías en el 22, 13 al 18 de Primera de Reyes. También la situación de Urías allá en Jeremías 26, 20 a 24. Si nosotros vamos al libro de Hebreos, también tenemos una muestra muy grande de hombres y mujeres que se han mantenido fieles a Dios. En Hebreos 11, yo sé que todos ustedes conocen ese capítulo muy claramente. A todos nos gusta leer Hebreos 11, los primeros versos, ¿verdad? Que leemos cómo Dios usó a estos hombres que hicieron grandes batallas, ¿verdad? Enoc, Noé, Abraham, todos estos, cómo surgieron. Pero al final de este libro de Hebreos, quiero leerles desde el 32 en adelante. Hebreos 11:32. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron la boca de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Sigue la historia, hubo mujeres que por la resurrección recobraron sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes. De esa parte en adelante no nos gusta leer mucho. Otros, en cambio, no fueron liberados por Dios, fueron muertos a golpes. Pues para alcanzar una mejor resurrección, no aceptaron que los pusieran a libertad. Otros sufrieron la prueba de burla, azotes, incluso cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pasando necesidades, aflicciones y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos tuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor, hablando de Cristo ahora. Hermanos, la pura verdad que está presentando el apóstol Pablo es que muchas veces los cristianos verdaderos que caminan bajo las promesas de Dios somos receptores de persecución. Ahí lo vemos en Hebreos, lo vemos en Daniel, lo vemos en los profetas, como ya hemos leído, ¿verdad? Y hay muchos enemigos que están buscando rechazar o quitar el cristianismo. Si ustedes quieren leer conmigo también otros versos, Lucas capítulo 4, 29, miren lo que dice Dios mismo, el Señor mismo en este pasaje, Lucas 4, 29. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. ¿De quién estaban hablando, verdad? Al oír estas cosas, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por el medio de ellos.
Por supuesto, está hablando de Cristo. Imagínate, Cristo mismo sufrió eso. Al enfrentarse ante una situación así, Cristo mismo sufrió este tipo de persecución. Si ustedes van conmigo a Mateo capítulo 5, los versos 10, 11 y 12. Pueden leer todo el capítulo 5, que es hermoso sin duda, pero los versos 10, Mateo 5, 10, 11 y 12. Miren lo que dice. 10. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Mateo 5, 10, 11 y 12. ¿Qué más ejemplo queremos? Cristo mismo, los profetas antes que Él, los discípulos después que Él, sufrieron todas estas cosas. Si ustedes quieren leer algo más sobre esto, Hechos 4, 1 a 22, habla de cómo la primera iglesia fue perseguida tremendamente. Los apóstoles, Hechos 13, persecución para ellos. Yo quiero leer con ustedes en 1 de Pedro 3, para que veamos otra lectura interesante aquí de cómo se presenta esto. 1 de Pedro, capítulo 3, los versos 8 en adelante. 3, 8. 1 de Pedro 3, 8. En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen amor fraternal. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien bendigan, porque todos estos fueron llamados para heredar la bendición. En efecto, el que quiere amar la vida y gozar los días felices, que refrene su lengua de hablar el mal, sus labios de proferir engaño, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra el que hace el mal. Estoy leyendo en 1 de Pedro capítulo 3 hasta el 17 y sigue leyendo 3, 8 al 17, ¿verdad? Y ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman a los que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo Señor. Estén siempre preparados para responder a todo lo que les pida razón de su esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal en contra de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. La Biblia está llena de estos ejemplos. Si ustedes pueden leer también allí en 1 de Pedro, leí 3, 8 al 17, 4, 12 al 19. Hay muchos más ejemplos. Por supuesto, el libro de Apocalipsis está lleno de este tipo de información donde nos habla de las persecuciones finales. Hermano, quizá le estoy dando noticias que no le gustan mucho, pero claramente dice, aquel que quiera hacer el bien recibirá persecución. Es lo que dice la palabra, no lo digo yo. Pablo vive bajo esa opresión que tenía el imperio romano sobre él. El evangelio era muy riesgoso en aquel tiempo, no era tan fácil hacerlo. Y los primeros cristianos temían más a Dios que a los hombres, por eso estaban dispuestos a caminar aún en un proceso de sufrimiento por darle la honra y la gloria a Dios, que quien se la merece. ¿Por qué eran perseguidos ellos? Clara y oficialmente dice la palabra, por obedecer a Dios y hacer su voluntad. No porque no tenían dinero, o no porque no tenían algún bien material. Eran perseguidos por obedecer y por seguir las leyes que Dios le había puesto. Ni siquiera por problemas familiares. Un hijo con problemas, un hijo rebelde. No, ese no era el tema de ellos. Quizás nosotros sufrimos estas cosas hoy y decimos, oye, ¿cuánto sufro yo por el Señor? Pero eso no es ni comparable con los cristianos de aquel tiempo sufrían. Y por supuesto, hoy mismo en día, hay muchos lugares y otros países del mundo donde los cristianos también entregan su vida a diario
por el Evangelio. ¿Y a esto a qué se refiere Pablo? Vamos a leer un momento en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3:12, para tener un ejemplo de esto, ¿verdad? 1 Timoteo, ¿dónde está Timoteo? 3:12. Es un verso interesantísimo. 1 Timoteo capítulo 3, verso 12. ¿Este es el verso? Déjame estar seguro. No, perdón, 2 Timoteo. 2 Timoteo 3:12, ya me sonaba raro. Dice así: así que soporte, y todas ellas las libró, y de todas ellas me libró el Señor. Voy a leer desde el versículo 10 para tener un contexto completo. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mi sufrimiento. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio, Listra, de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieren llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Mientras que estos embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero miren claramente cómo hace ese énfasis en el versículo 12, ¿verdad? Y en el 11. Asimismo serán perseguidos todos los que quieren llevar la vida piadosa en Cristo Jesús. Aquí nos está presentando el apóstol Pablo una situación que es innegable. Si seguimos a Cristo, su voluntad, sus promesas, su plan, estamos y estaremos expuestos a persecución. Ha sido así en la historia pasada. Hoy en día, en muchos lugares del mundo, cientos y miles de cristianos sufren persecución por su devoción a Cristo. ¿Y qué de nosotros? ¿Podremos escapar de ella? Quizás hoy no hay una persecución abierta, violenta, por llamarlo así, pero ¿qué de las burlas, de los malos chistes, de los malos tratos, de la marginalidad que a veces nos ponen en lugares, ¿verdad? Si seguimos a Cristo, debemos de estar listos a recibir esa persecución, ese rechazo que podemos ver. Vamos a leer también en Juan 3, o ya lo leímos, Juan 3, 19 al 21. El mundo se opone a la verdad. Busquen Juan 3, por favor. Juan capítulo 3, versos 19. También se podrán enterar de esto ahora en la Biblia. Juan 3, 19 al 21. Miren lo que aquí nos dice. 3, 19. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos son perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente lo que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Vivimos en un mundo que rechaza la luz de Dios. Vivimos en un mundo que rechaza la verdad de Dios. ¿Quieren leer otro verso? 1 Corintios 1, 18 al 25. Rechazan la verdad. Romanos 3, 19. No hay respuesta para estas cosas. En otras palabras, la Biblia nos presenta al mundo no como un aliado, todo lo contrario, lo presenta como un enemigo. Y están dispuestos, los cristianos hoy, estamos dispuestos a defender la verdad de Dios aún en tiempos de persecución. Es la pregunta para nosotros, ¿verdad? Pablo relacionó esta lectura que hizo de la historia de Abraham, Agar, Ismael, Abraham, Sara, Isaac, con esa persecución. Pero para nosotros es lo mismo. El mundo no es mi aliado, estoy dispuesto a defender esa verdad. A veces me atacan con burlas, con aislamiento, con exclusiones, o poniéndonos en listas negras. En otros lugares no sabemos hasta cuándo nosotros no veremos esto, hasta con la muerte. ¿Qué vamos a hacer? Pablo nos está
claramente diciendo que los que se mantienen en la fe llegarán a ese triunfo final. Quizás nos toque enfrentarlo, no lo sabemos. Solo el Señor lo sabe. Pero Pablo quiere que estemos preparados. Y usando ese ejemplo de Abraham con su hijo en la carne, Ismael, y Abraham y su hijo de la promesa, Isaac, nos deja esa advertencia a nosotros. Sepamos que el Señor tiene planes, no sabemos cuáles son. Lo que sí sabemos claramente es que aún dentro de esos planes puede haber persecución y persecución seria. Así que preparemos nuestros corazones sin temor, como esta mañana predicaba el pastor de esta iglesia. No estamos temiendo ni a economía, ni a salud, ni a política. Estamos confiando en el Señor. Yo sé que hoy estamos conversando sobre mucho. ¿Qué puede pasar aquí? ¿Qué puede pasar con esto? ¿Qué si el COVID? ¿Qué si las medidas? Pero recordemos una cosa, hermanos. Dios sigue siendo soberano, justo y dueño de las cosas. Y Él no va a permitir que su pueblo, sus escogidos, pasen o lleguen a situaciones donde tengan que negarle. El Señor interviene. O interviene para liberarnos, como algunos profetas y hombres de Dios, o interviene donde sencillamente nos lleva con Él y nos tiene ya resguardados bajo sus alas. Pero tenemos la promesa de que este mundo va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Y los dejo a ustedes con esta promesa, con esta confianza. No temamos a los hombres, hermanos, temamos a Dios. Sepamos que Dios está con nosotros y nada puede movernos del amor de Dios. Dios nos dé esa seguridad, Dios nos dé esa bendición de reconocerle a Él como el dueño y pase lo que pase. Alguien aquí mandando o alguien no mandando, ese no es problema nuestro. El Señor siempre va a estar glorificando a su pueblo y guardando a su pueblo. Aquí, en este mundo o allá en el cielo con Él. Pero seremos bendecidos porque somos los hijos de la promesa de Dios, los hijos de Abraham, los hijos de la gracia. Dios les bendiga ricamente, síguense cuidando, seamos responsables con nuestras familias, pero estemos también confiados en que Dios no nos va a abandonar a pesar de la situación que pueda estar al frente. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, qué bueno es poder confiar en tu palabra, confiar en tu promesa, confiar en tu verdad, de que nada nos puede arrebatar de esa mano donde tú nos tienes, Señor. Y hoy, cuando vivimos quizás en un mundo confuso, con tantas dudas, una vez más queremos declarar tu señorío sobre todas las cosas. Y ponemos nuestra confianza una vez más en ti, sin dar, Señor, la mano ni el pie a torcer, porque tú estás con nosotros. Tú nos has dado un espíritu no de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Y te pido que así lo hagas, Señor, en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mis hermanos que están viendo este video y por el resto de la historia que puedan ver. Ayúdanos a confiar en ti y no a confiar en el hombre, a confiar en ti y no en el mundo, a confiar en ti y no en la política, ni en la economía, ni en la salud. Tú eres nuestra fortaleza y nuestro auxilio en toda tribulación. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Gracias, hermanos. Feliz Navidad para todos. Que Dios bendiga este tiempo y para Él sea la honra y la gloria. Amén.